Bendiciones. En el día de hoy quiero hablarles sobre superar el miedo. ¿Y qué es el miedo? Es la sensación de angustia provocada por ese concepto o esa sensación de peligro, bien sea real o imaginario. Entonces, el miedo es el producto de una sensación que nosotros sentimos ante la amenaza de un peligro. El asunto es que el peligro en ocasiones es real, pero en ocasiones es imaginario, es producto de nuestra imaginación. Todas las personas sentimos miedo de algo o de alguien. Hay quien tiene miedo a la oscuridad. Hay quien tiene miedo a caminar o estar encerrado. Hay quienes temen a algo tan simple como un ratón. Hay quienes temen por presencias malignas. Usted escuchó hablar de fantasmas. ¿Cuántos recuerdan a los apóstoles en la embarcación cuando Jesús se apareció caminando hacia ellos y gritaron de espanto y dijeron un fantasma? Y Jesucristo les dijo, tened ánimo, soy yo, no es ningún fantasma. Pero la mayoría de nuestros temores están enfocados, ¿sabe usted en qué? En perder. Y hay quien teme perder su vida, hay quien teme perder su matrimonio, hay quien teme perder su hijo o su hija. Hay quien tiene miedo de perder su estatus económico, su empleo. Son temores que a veces no tienen nada que ver con la realidad, pero que inundan nuestras vidas. Jesucristo, mientras estuvo sobre este planeta, una y otra vez advirtió a los que estaban en adversidad, a los que estaban en peligro y a los que eran amenazados, que no tuvieran temor. La verdad es que el miedo es un aliado de la adversidad y es un aliado, por lo tanto, de Satanás. Cuando una persona está enferma y le inundan los miedos, ¿sí? Y le viene a su mente que va a morir, es muy probable que esa persona se rinda más fácilmente a la enfermedad. Pero cuando esa persona no tiene miedo de morir, sus opciones de vivir más, sus opciones de éxito, entonces aumentan. Durante los días de Jesucristo, Jairo, un principal de la sinagoga, tenía una hija que estaba gravemente enferma y Jairo corrió a Jesús para pedirle que la sanara. Jesús se dirige con Jairo hacia su casa, pero tiene un inconveniente con una mujer que le entretuvo algunos minutos, cuando de repente alguien se acerca y le dice a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Cuando Jesús escucha la mala noticia que le dan, las palabras de Jesús para Jairo fueron, no tengas temor, cree solamente. No temas, Jairo, cree solamente. Si nosotros en vez de temer, si nosotros en vez de tener miedo, nos atreviéramos a creer más en Dios, a confiar en Dios y en su palabra, nosotros viviríamos mejor. Muchas personas están visitando psicólogos, están visitando psiquiatras. Muchas personas no tienen calidad de vida porque sus vidas están llenos de temores. La mayoría de las veces temores infundados, temores que no tienen ninguna razón de ser, pero temores que están en el día a día en sus vidas. Por eso es que hoy me he atrevido a conversar con ustedes para decirle que usted tiene que superar ese miedo. Usted tiene que dominar ese temor. Y alguien preguntará, ¿pero cómo lo puedo hacer, pastor? ¿Cómo? Ya comencé diciéndoles que creyendo y confiando en Dios primero. Pero número 2, enfrentando el objeto de tu temor. Enfrentando precisamente ese miedo. Si usted tiene miedo de estar en las alturas, usted solo va a vencer ese miedo en las alturas. Si usted tiene miedo de la oscuridad, usted solo va a vencer ese miedo cuando usted apague la luz. Si usted tiene miedo
de perder, usted solo va a vencer cuando usted se atreva a aceptar que es posible perder. No hay que temer, hay que confiar más bien en Dios. La mayoría de las personas temen a morir porque tenemos temor a lo desconocido. Pero si usted confía en Dios y en su palabra, usted estará más confiado. Mientras yo converso aquí, no sé cuántas personas que me están viendo estarán llenas de miedo. Y Dios les está hablando hoy. Sencillamente le está diciendo, no temas, no tengas temor. Dios está contigo. Enfrenta ese miedo y atrévete a superarlo. Atrévete a lograrlo. Cuando Moisés fue por primera vez para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, Faraón lo humilló, lo echó de su presencia. Prácticamente lo exhibió públicamente. Moisés fue corriendo donde Dios, diciéndole: Dios, esto es lo que yo te decía, que yo iba a fracasar, que no me iba a hacer caso. ¿Y qué hace Dios? ¿Acaso le dice Dios, pobrecito Moisés? Dios le dice a Moisés: levántate y vuelve a Faraón, vuelve a enfrentar al objeto de tu miedo. Y Dios le dijo: yo estaré contigo. Entonces, todos y todas los que tienen miedo necesitamos tener esa capacidad para enfrentar el objeto de nuestro miedo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántas personas tienen miedo de fantasmas? Fantasmas que nunca han visto, pero fantasmas a los cuales le temen. ¿Cuántas personas tienen miedo de enfermedades que ellos imaginan que tienen, pero que jamás se ha comprobado que tienen esa enfermedad? ¿Cuántas personas tienen miedo de que una mujer les traicione o un hombre? De perder un hijo o una hija. Es el terror de los padres, perder un hijo o una hija. No podemos vivir con miedo. Las personas que viven con miedo viven sin calidad de vida. Tienen una ausencia de paz. Y si hubo alguna palabra que habló nuestro Señor Jesucristo una y otra vez a cada hombre y a cada mujer, fue: no temas, no temas, no temas. Y alguien que me está escuchando hoy, alguien que tiene miedo, yo quiero decirle: no temas. Usted es capaz de superar ese miedo. Usted es capaz de vivir confiadamente. Usted es capaz de vencer. Tenemos miedo a lo desconocido. Tenemos miedo a perder. Y en ocasiones hasta nos da miedo ganar. Mire, concluyo con esto. Si toda tu confianza, si toda tu esperanza está en Dios, lograrás superar cualquier temor. Y otra vez, yo tengo que insistirle que orando nosotros superamos miedo. Yo tengo que decirle que escuchando la palabra de Dios, nosotros superamos nuestros temores. Yo quiero decirles que atreviéndonos a hacer lo que Dios dice, nosotros superaremos nuestros temores. ¿O no recuerdan aquel famoso gigante Goliat, cuando se levantaba e insultaba a los escuadrones de Israel? La Biblia dice que todos le temían, incluyendo al rey. ¿Pero por qué le temían? Temían porque habían visto su enorme estatura. Generalmente nuestros temores son por cosas que hemos visto, que hemos escuchado o que imaginamos. Y aunque había una recompensa, aunque el rey iba a enriquecer al hombre que lograra vencerlo, no hubo un solo hombre en todo el ejército, que estaba lleno de hombres pobres, que se atreviera a enfrentar a ese gigante. Pero se levantó un adolescente, un jovencito, un joven que dijo: pero ¿quién es ese gigante? Yo me atrevo a vencerlo. ¿Quién es ese filisteo incircunciso? Pero ¿por qué este joven no le tenía miedo al gigante? Sencillo, no le tenía miedo porque tenía fe en Dios. Porque tenía su corazón, su esperanza, su vida estaba en las manos de Dios. Y cuando tú estás en las manos de Dios, no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado, dijo el salmista. Aunque
aunque pase lo que quiera ocurrir, mi confianza va a estar en Jehová. Atrévete a superar tus miedos. Supera las amenazas. Supera las imaginaciones que hay en tu mente. Supera el temor. Supéralo con Jesucristo. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores.